Bien, buenos días a todos. En esta clase vamos a terminar de ver la parte de medición de distancia. El método que venía a continuación era el de diferencias de fase. Y el principio en este caso es también el de una señal que uno la puede modelar como una sinusoide en el transmisor. Entonces, en este punto, el punto de transmisión, tenemos una señal sinusoidal que la podemos definir como la señal SX, una amplitud A con una frecuencia omega S. Esta señal es modulada por la señal MX, que es, que es una señal que tiene una frecuencia de portadora o de carrier omega C. Eh, entonces aquí estamos simplificando y asumiendo que la señal modulante tiene amplitud 1. Si tuviese otro coeficiente acá, lo único que va a ocurrir es que va a aparecer en las fórmulas este A escalado por el coeficiente de MX, pero eso no es relevante. Aquí lo importante es qué ocurre con la fase. Entonces esta señal TX viaja, choca con algún objeto y regresa, y en el receptor tenemos una copia de la señal transmitida. La señal transmitida, el TX, es la multiplicación de la señal SX multiplicada por MX. Entonces la señal transmitida es seno de omega ST por seno de omega CT. Y la recibida es una copia de la señal enviada, pero que está desfasada en una cierta cantidad phi. Entonces tenemos omega CT más phi, que sería el retardo en la fase de la señal, expresada como un desplazamiento en la fase de la señal. Entonces, esta señal Rx, decimos, es aproximadamente esta señal. ¿Por qué aproximadamente? Porque en realidad debería haber un efecto de atenuación. La amplitud no puede ser exactamente la misma amplitud de la señal enviada, pero aquí estamos asumiendo que toda la energía se refleja y que recibimos la misma cantidad de energía, por lo tanto la amplitud aquí se mantiene, y que la frecuencia de la señal omega S es mucho mayor que la del carrier. Por lo tanto, la señal dx, que se construye multiplicando la señal recibida Rx por la señal modulante Mx, esto va a ser Rx multiplicado por Mx, o sea, vamos a tener A seno omega ct, seno omega ct más phi, y seno omega ct. Mx es seno de omega ct. Esta señal que está aquí es esta. Entonces ahora el siguiente paso es hacer una manipulación usando las reglas de la expresión, usando las reglas trigonométricas. Entonces recordamos que coseno de un ángulo A más menos un ángulo B es coseno de A por coseno de B, y aquí se invierten los signos. Entonces también tenemos la relación, si nosotros hacemos la suma de coseno de A menos B, entonces estamos usando el signo negativo, por lo tanto aquí tendríamos el signo positivo. Entonces vamos a tener coseno por coseno más seno por seno, y después menos coseno por coseno, pero aquí tenemos signo positivo, así que al usar el signo positivo aquí tendríamos el negativo. Como hay un menos aquí afuera, el signo negativo se transforma en más, los cosenos se cancelan y tenemos que seno de A por seno de B es igual a un medio esta diferencia. Y esta relación entonces es bastante útil porque en la expresión anterior, si se fijan, teníamos una multiplicación de seno. Entonces, la parte que tiene seno omega ct más phi por seno de omega ct, usando la regla, tendríamos que hacer primero a menos b, o sea, si este es a y este término de acá es b, la resta va a cancelar omega ct, o sea, nos queda el coseno de phi. Y por otro lado, nos queda la suma. Entonces nos va a quedar 2 omega ct más phi. Entonces, esta señal resultante tiene una parte que es constante, suponiendo que la distancia de este objeto no cambia. Y entonces el desfase que se produce entre la señal enviada y la recibida es una constante. Por lo tanto, este coseno de phi es constante. Entonces, la señal resultante en esta parte es una sinusoide que tiene una frecuencia que es el doble de la frecuencia omega c. Entonces, si omega c era un ciclo
en medio ciclo se completó un ciclo completo de la señal que tiene el doble de frecuencia, ¿cierto? De 2 omega c. Y entonces esta señal, el coseno de 2 omega c, más el desfase que tiene, y sumada a esta constante, porque el coseno de phi es una constante, ¿cierto? Es una señal coseno que no está centrada en cero, sino que está centrada en un valor donde este valor va a corresponder al coseno de phi. Entonces, después nosotros podemos aplicar un filtro pasabajo para remover las señales de alta frecuencia. ¿Sí? Esto nosotros lo vemos desde la perspectiva del espectro de Fourier. Entonces, tenemos una sinusoide que está en la frecuencia 2 omega c. Entonces aquí estamos graficando la amplitud del espectro de Fourier, supongamos de la señal f, que sería la suma de estas dos señales. Entonces, tenemos una componente de amplitud 1 medio en la frecuencia 2 omega sub c, y tenemos una componente en la frecuencia 0, porque es la parte constante que tiene amplitud 1 medio coseno de phi. Y entonces nosotros podemos pasar un filtro pasabajo con frecuencia de corte omega c y remover esta parte. Nos podemos quedar solamente con la componente continua y obtener un voltaje de salida que es constante. Hacer un filtro pasabajo no es complejo con un operacional, ¿no? Un filtro incluso pasivo RC podría hacer ese trabajo de cortar frecuencias superiores a omega c con la selección correcta de la resistencia y el condensador, de los valores de la resistencia y el condensador. Por lo tanto, uno lo que tiene que conocer es cuál es la frecuencia omega c de la señal modulante para diseñar el filtro correctamente. Y la otra cosa importante es saber que uno tiene que multiplicar tanto la señal que uno envía como la señal que se recibe por mx. Este tipo de implementación necesita un oscilador. A diferencia de la otra implementación que necesitaba un cronómetro para medir la diferencia de tiempo entre lo enviado y lo recibido, aquí estamos midiendo diferencia de fase. Entonces el principio de medición es un principio básicamente de modulación para poder extraer la fase. Entonces después, teniendo este voltaje, si medimos ese voltaje, podemos recuperar el phi calculando 2 veces el voltaje dividido por la amplitud A, arco coseno de ese valor. Entonces, si nosotros consideramos la velocidad de propagación c, nosotros tendríamos que la onda original, la transmitida, llega un poco después, ¿cierto? Y ese un poco después es básicamente, si la original era seno de omega sub c por t, y esta se llama función x de t. Recordarán de análisis de señales que la versión retardada de x de t es x de t menos un retardo delta t, lo que significa, en el fondo, evaluar seno de omega ct en este argumento t menos delta t, lo que da origen a seno de omega c por t menos delta t. Y si después multiplicamos omega c por t y también omega c por delta t, nos queda esta expresión, omega c menos omega c delta t. Dicho de otra manera, este término que está acá es el phi. Entonces omega ct más phi es omega c por delta t. O sea, teniendo el valor de phi, que lo podemos sacar de acá, de este punto, haciendo arco coseno de 2b dividido por a, y conociendo este valor, pues sabemos que phi es omega c delta t. Entonces, delta t va a ser el valor de phi dividido por omega c. O sea, phi es igual a omega c por delta t, y de aquí podemos despejar delta t, y después delta t multiplicado por la velocidad de propagación de la luz, nos va a dar la distancia. Y por eso la fórmula de distancia a partir de la fase queda de esta manera, ¿cierto? La fórmula sería distancia igual a velocidad de la luz por el ángulo de fase dividido por 2 omega c. Entonces, básicamente ese es el principio que hay de medición utilizando la fase. Uno puede hacer el cálculo o la simulación matemática, ¿cierto? Podemos poner una señal tx
en este caso con fase o desfase 0, una señal recibida y una señal dx. Recordando aquí, dx está en este punto, es el resultado de multiplicar la señal recibida por mx. Recuerden que la señal recibida es una copia de la señal transmitida, pero con un desfase. Entonces, en este caso, la señal recibida es una copia de tx, pero sin ningún desfase. Sería como tener el objetivo o el objeto directamente pegado al par transmisor-receptor, y por lo tanto no hay ningún desfase. Y entonces, al multiplicar Rx por Mx, ¿no es cierto? Este dx es Rx por Mx, aparece una componente continua, que sería coseno de ¿qué? Coseno de phi. ¿Pero cuánto vale phi? 0. Eso es 1. En la fórmula está multiplicado por un medio. O sea que tenemos un medio menos del resto. Entonces, lo que aparece es una sinusoide que tiene una componente continua, que vale un medio. En este caso, debido a que la amplitud de la señal original era 10, la mitad de 5, y por lo tanto la fórmula tendría aquí el A, que es la amplitud de la señal original, y la mitad de la amplitud, 10, sería 5, y por lo tanto tenemos una componente de C, que es eso. Si nosotros cambiamos y ponemos la fase en pi cuarto, esta fórmula habría que volverla a calcular, pero en vez de tener phi igual a 0, tenemos phi igual a pi cuarto. Esto sería, ¿cierto? Coseno de pi cuarto sería raíz de 2 medios. Eso es 0.7 por la amplitud, por el 1 medio, y eso genera un corrimiento de la componente de C, que va a estar por acá. Ya no es 5, sino que se achicó. Entonces lo que uno puede ver es que la señal de X, esto uno lo podría calcular para un montón de phi, pero el punto es que va a ir bajando a medida que el phi va subiendo. Entonces, acá con un phi de pi medios, tendríamos que en esta fórmula tenemos que poner en esta fórmula coseno de pi medios es 0, por lo tanto la componente de C es 0. Y de hecho, uno ve que esta señal, la señal dx, ¿cierto? Tiene componente de C igual a 0. Entonces, efectivamente, el método de modular funciona para poder recuperar la fase. Y así es como funcionan algunos de los sistemas comerciales que existen hoy en día, sobre todo para radares de vehículos o de camiones. Son radares de frecuencia modulada, o sea, no solamente se multiplica por un coseno, sino que se multiplica por una función chirp. Una función chirp es una función que se define como seno omega ct, pero en la cual la frecuencia varía linealmente con el tiempo. O sea, si yo grafico la frecuencia omega c versus tiempo, uno ve que la frecuencia aumenta desde un valor, podría ser 0, hasta un valor máximo, de acuerdo a una señal que tiene pendiente alfa. Entonces la función es alfa, alfa t. Cuando se llega a un valor máximo de frecuencia, de nuevo se parte de 0. En realidad esta señal chirp es un diente de sierra. ¿Pero por qué se llama chirp? Chirp sería como el sonido que hace un pajarito. Entonces no silban con un tono fijo, sino que hacen un tono que va subiendo en frecuencia y después vuelven a hacer el mismo sonido. Y eso entonces significa que lo que uno recibe cuando se demodula es también una señal que, si uno ve la variación de frecuencia de la recepción, aquí estamos haciendo un diagrama de frecuencias recibidas versus tiempo. Entonces uno recibe una señal que en frecuencias también aumenta igual que lo que se envió. Entonces se pueden hacer trenes de estas señales que varían en frecuencia y medir la separación para un cierto nivel, mientras ¿qué es lo que ocurre? O sea, físicamente tenemos el transmisor que está aumentando en frecuencia. Y en cierto momento, esta onda que parte lenta y después se pone cada vez más rápida, choca con la pared y en el receptor que está escuchando, el receptor
eh, recibe esta copia, pero retardada. Entonces viene de vuelta una señal que al principio es lenta, y después se empieza a apurar. Entonces uno compara la frecuencia que está saliendo del transmisor con la frecuencia que se está recibiendo. Y esa es otra manera de verificar distancia. Entonces, si la frecuencia que sale es igual a la frecuencia que se recibe, es porque el objeto está directamente pegado a este par transmisor-receptor. Si el objeto iluminado por este radar está más lejos, entonces la diferencia de frecuencias es proporcional a la distancia, debido justamente a esta función chirp. Entonces, en ciertos sistemas comerciales, estos chirps en realidad son, uno podría pensar, en una especie de silbido que está ocurriendo centrado en los 24 GHz, una frecuencia bastante alta. Es un haz bastante enfocado y con una potencia relativamente baja, son 5 miliwatts. Entonces, estas definiciones de potencia y por qué esta frecuencia y no otra frecuencia, bueno, las frecuencias están asignadas para distintos usos. Hay ciertas frecuencias en los megahertz, por ejemplo, entre el 88 y el 105 punto algo, que son para las estaciones de radio. Por lo tanto, si bien uno podría implementar un radar de más baja frecuencia, hay frecuencias que ya están asignadas a comunicaciones. El celular, por ejemplo, funciona en 1.2 GHz. Entonces, la idea es alejarse para no introducir interferencias, o que estos sistemas radar no introduzcan interferencias en los sistemas de comunicación. Básicamente, cómo se ven estos radares son una cajita que tiene la antena, que es una especie de plato, y el circuito está haciendo, digamos, esta modulación, ya sea para comparar fases o comparar frecuencias. Entonces, aquí cuando uno compara la ventaja de los radares, ya sean radares que son pulsados, los pulsados se enciende el radar, se espera que la onda choque con algo y se cuenta el tiempo, ¿no es cierto? Los radares de pulso funcionan así, encienden, apagan y después esperan que el eco regrese. Después están los radares Doppler, que son por variación de frecuencia, que básicamente caen dentro de la categoría de los radares FM de onda continua, FM Continuous Wave, Doppler. Después están los sistemas ultrasónicos, los sistemas láser, que ya vimos, o infrarrojos. Estos caben dentro de la misma categoría. Y los sistemas de video, que podría ser estereoscopía, o digamos, uno podría poner acá espectro visible. Cuando dice video se refiere a espectro visible. Entonces, la pregunta es, ¿puede funcionar a plena luz del día? Sí, todos pueden funcionar a plena luz del día, excepto los infrarrojos, que tienden a tener problemas si es que no tienen la circuitería para modular el pulso con la luz del sol, porque el sol irradia también en la longitud de onda infrarroja de manera bastante fuerte y por lo tanto saturan los sensores. Pueden funcionar con iluminación directa hacia el sensor muy fuerte. Las cámaras empiezan a fallar porque uno ve brillos, es como mirar directamente al sol. Entonces se ve todo blanco en la imagen y no se distinguen contrastes. Por lo tanto, en el espectro visible, en el caso de los láseres y definitivamente el infrarrojo, no pueden mirar directo al sol, el sensor se satura, y la gracia, digamos, de los sistemas de radar es que son inmunes, ¿no es cierto?, a brillos o a destellos de luz, porque están en una parte del espectro que no es la parte del espectro visible. La otra gracia es que pueden funcionar en la oscuridad. Los radares funcionan en la oscuridad. Bueno, el ultrasonido también, al ultrasonido le da absolutamente lo mismo, si hay luz o no hay luz. El láser también puede funcionar en la oscuridad, el infrarrojo también, pero el video o las cámaras de espectro visible, si no hay iluminación, funcionan mal. Entonces, esto, digamos, ¿por qué uno lo tiene que considerar? Porque si uno está desarrollando algo que es para navegación en túneles, por ejemplo, en minería, los sistemas de video no son probablemente la mejor solución, dado que la iluminación es bastante pobre. Y en ese sentido los sistemas de radar van a funcionar mejor. Si hay polvo en el ambiente, como en el caso de la minería, en general los láseres, la ventanita del láser se llena de polvo y no se detecta la onda recibida. Hay sistemas láser que están metidos básicamente dentro de una caja que tiene una especie de limpia parabrisas, entonces están limpiando continuamente y sacándole el polvo. Pero en el caso del radar tiene esa ventaja, que pueden funcionar con nieve, con lluvia, y simplemente traspasan el polvo o la nieve, la humedad que haya en el aire. La otra razón de trabajar en esta frecuencia es porque es una frecuencia que no es
eh, bloqueada por las partículas de agua. Entonces, si uno considera frecuencias más cercanas al 1.3 GHz, esa es la frecuencia de resonancia de la molécula de hidrógeno. Entonces, los microondas, por ejemplo, también funcionan a esa frecuencia, justamente para generar esta resonancia y producir, digamos, el calentamiento de los alimentos. No funcionan a cualquier frecuencia, sino a una muy específica, y dado que los alimentos tienen una gran concentración de agua, ¿cierto? Pero los radares, a menos de que sean radares meteorológicos, en los que se está tratando de identificar la presencia de nubes, los aviones tienen ciertos radares meteorológicos, tienen radares para medir la distancia al suelo y tienen radares que son para medir la distancia a otros aviones y radares que son para medir la distancia a las nubes. Cada uno de esos radares opera en una frecuencia distinta. Entonces, los que operan para medir distancia a nubes operan en frecuencias que son cercanas al 1 GHz, que es, como les decía, la frecuencia de resonancia del hidrógeno, porque a esa frecuencia el hidrógeno va a reflejar la onda y la va a hacer rebotar de vuelta. A otras frecuencias la onda simplemente va a seguir de largo y va a traspasar la nube, ¿no? Como que la nube fuese invisible. Doc, una consulta. Sí. La frecuencia que usted nos dice es la frecuencia también de las transmisiones por microonda. ¿No tienen alguna interferencia o algo así? O sea, no son exactamente la misma frecuencia. O sea, el horno de microondas podría estar en 1.4, no me acuerdo exactamente el número, y el celular está en 1.2. O sea, tiene como 200 MHz de diferencia. No, las transmisiones microondas, las transmisiones por esas antenas grandes microondas. Sí, pero es que efectivamente esas antenas transmiten en frecuencias que pueden estar entre 1 GHz y 10 GHz, pero generalmente los transmisores evitan usar la longitud de onda que está asignada a los microondas o a los celulares. En el espectro de frecuencias hay transmisiones en 60 GHz. Por ejemplo, 64 GHz está asignado a dispositivos que transmiten HDMI y Wi-Fi de alta definición y con rango corto. Entonces, a nivel internacional hay acuerdos en los cuales se dice a esta frecuencia con un cierto margen, un cierto más o menos tantos gigahertz o megahertz, se va a transmitir tal cosa. Entonces, se reservan frecuencias para comunicaciones, que pueden ser comunicaciones militares, comunicaciones de ambulancias, bomberos, carabineros. Claro, y esos rangos también son pagados. Y de lo que yo tenía entendido, estos rangos de frecuencia que están entre los 3 y los 30, como son para comunicaciones, también tienen bandas que se debe pagar para su uso. Claro, depende de las regulaciones nacionales. Una cosa es como el acuerdo internacional de cuál es la frecuencia para comunicaciones marítimas, por ejemplo, entre barcos, cuál es la frecuencia para comunicación entre aviones. Y generalmente, digamos, esas frecuencias no es que las tengan que pagar, pero las frecuencias que son para radiodifusión o para empresas de telecomunicaciones sí las arriendan, o sea, se licitan, entre comillas, las arriendan o las alquilan. Entonces, si tú quieres poner una empresa que va a transmitir datos de internet vía microondas, tú postulas, pides que te asignen una serie de frecuencias o de bandas y te cobran por usar eso. Y tú le cobras a los clientes por el servicio que presta. Entonces, efectivamente hay frecuencias que son pagadas, hay frecuencias que son de uso civil para radioaficionados. El radioaficionado no paga, bueno, tendrá que pagar su licencia de radioaficionado, depende del país. Entonces, efectivamente hay frecuencias. Las estaciones de radio tienen que pagar por las frecuencias que tienen. Eso. Entonces, el rango de operación de estos sensores, o sea, de los radares en general, uno puede encontrar radares que son desde pocos metros hasta cientos de kilómetros. Los radares que son para defensa, ¿cierto? Para ver si hay un avión ingresando a una zona territorial, pueden tener alcances de 700 kilómetros. Pero operan en otras frecuencias que están lejanas de las de comunicaciones, porque para llegar a tener esa capacidad de ver tan lejos, la potencia que tienen que transmitir en esa longitud de onda, con esa frecuencia es muy alta. Entonces, imagínense si transmitiesen en una frecuencia que es cercana a la de las radios que uno escucha, ¿no? Se saturarían los receptores y uno no escucharía nada. Todavía pura interferencia de otro equipo que está transmitiendo una señal. Y en el caso de los equipos vehiculares, imagínense si hay muchos vehículos transmitiendo, habría una colisión de ondas de distintos radares de cada vehículo y tampoco escucharían. Por lo tanto, no pueden usar potencias muy grandes es como tener una sala llena de personas todos hablando al mismo tiempo, nadie entendería nada. Entonces,
la norma fija un límite de la potencia, como les decía, eran como 5 miliwatts. En este caso, este modelo que era un Eaton Borat. Eaton es una marca que hace radares originalmente para aviones, para aeropuertos. Después empezaron a hacer radares para vehículos. Este tiene 0,5 miliwatts. Es una frecuencia, perdón, potencia muy, muy baja. Esta es otra marca, uno un poco más nuevo. Cambia el diseño de la antena. Pero como uno puede ver, la distancia no es muy grande y la frecuencia 24 GHz está asignada a aplicaciones vehiculares. Después hay otra frecuencia que es 70 y hay otra que es 90. Uno podría preguntarse qué ventaja tiene usar frecuencias más altas. Es que al ser la frecuencia más alta, la longitud de onda es más pequeñita. Entonces uno puede tener una resolución, pensar en milímetros en vez de centímetros de error, cuando uno está mirando la fase. Entonces, para tener una medición de distancia más fina, conviene moverse a frecuencias mucho más altas. El problema está en que la electrónica se vuelve mucho más complicada, ¿cierto? Porque incluso las mismas pistas del circuito se transforman en antenas o en capacitancias parásitas. O sea, si uno tiene dos líneas sobre un PCB paralelas a frecuencias altas, fácilmente se transforman en una especie de condensador. Y entonces el circuito tiene que estar muy bien diseñado y simulado antes de construirlo para evitar que ocurran esos efectos a alta frecuencia. Entonces, eso con respecto a los sistemas de radar. Ya habíamos hablado de los sistemas de visión. Esto es hacer un poquito una conexión con las aplicaciones que tiene la medición de distancia. Les había mostrado ya algunos gráficos sobre el tema de evitar la identificación del carril de la pista y evitar maniobras bruscas sin, por ejemplo, señalizar. O sea, cuando muchos accidentes ocurren cuando el vehículo se cambia de pista sin avisarle al que viene en el otro carril que se va a cambiar. Entonces, los sistemas inteligentes o de asistencia al conductor lo que buscan, por un lado, es ver que el vehículo se mantenga centrado y guiado en el carril. Si el sistema detecta que el conductor está girando el manubrio, entonces el sistema empieza a calcular cuál es el nivel de desviación con respecto al centro del carril y puede generar una alarma si es que además ve que hay otro auto que viene por el carril lateral. O uno podría configurar el sistema para que el sistema automático guíe el vehículo sin que la persona se tenga que preocupar. O sea, así como está el control de velocidad crucero en varios vehículos que son un poco más lujosos, los vehículos más estándares no tienen esa función. Los más lujosos tienen incluso la función de poder mantenerse centrados con respecto al carril usando el sistema de visión. Aquí el radar no funcionaría porque el radar no ve colores, no ve dónde están los bordes. Entonces, normalmente un sistema, digamos, de asistencia al conductor combinaría la funcionalidad de cámaras de espectro visible con la funcionalidad de radar. Una parte importante, les mencionaba en el tema de la medición de distancia, es la medición del tiempo. O sea, sin un buen cronómetro, uno no tiene resolución suficiente para poder observar fenómenos que ocurren muy rápido, como es la propagación de una onda electromagnética. Y este gráfico a mí me gusta porque muestra de manera resumida un poco cómo ha ido evolucionando la medición del tiempo a lo largo de la historia de la humanidad. Las primeras evidencias de relojes que se tienen son relojes como un reloj de arena, pero con agua, ¿cierto? Que se trasvasija de un recipiente a otro, y en China se encontraron varios de estos relojes antiguos que funcionaban, digamos, trasvasijando agua de un lugar a otro. Después, en 1600, en la época de Newton, de Leibniz, de Huygens, se desarrollan o se mejoran los relojes de péndulo. Otra manera de medir el tiempo es dejar una masa que oscila y algún mecanismo que tiene resorte, y, digamos, es básicamente darle cuerda al reloj para que cada cierto tiempo se le dé impulso a esta masa y no pierda velocidad. Pero igual, estos relojes del 1600 no eran muy precisos, o sea, tenían errores de 10 segundos que se iban acumulando por día. Entonces, imagínense, bueno, no puede decir 10 segundos tampoco es tan terrible. Después de 6 días son 60 segundos, entonces uno se da cuenta que cada semana el reloj se atrasa como 1 minuto, y al final del mes serán 4 minutos, habrá que arreglarle la hora una vez al mes. Después empieza a desarrollarse la electrónica, y aparecen los osciladores de cuarzo. Aquí esto es
en los, no, en los 70, 50, por aquí, y los osciladores de cuarzo tienen un retraso o adelanto por variaciones de temperatura de 1 microsegundo. Tanto en general un reloj de pulsera que tiene un oscilador de cuarzo puede atrasar, adelantar un poco, y al final uno hará una corrección una vez al año, pero no muy seguido. Va a depender un poco también de la calidad del reloj, pero en realidad no necesitan una actualización de la hora, salvo cuando cambia la hora por el horario de verano. Y si uno se va al extremo más sofisticado, están los relojes que son relojes atómicos con cesio o masas de hidrógeno, que tienen osciladores básicamente que pueden medir con resolución de picosegundos. Entonces, eso es lo más sofisticado, que hay. Para medir el tiempo, uno necesita un objeto que oscile. En el caso del recipiente con agua, es el trasvasije de uno a otro el principio de oscilación. En el caso de un reloj de cesio, son las vibraciones que tiene el átomo de cesio, que son muy estables. ¿Por qué no lo hicieron con otro átomo? Porque ese es un átomo que tiene una vibración de alta frecuencia muy estable y que se puede medir porque el mismo átomo es radiactivo e irradia energía. Entonces, esa energía que está saliendo se puede detectar y medir. Hay otros átomos que son más estables y no irradian. Entonces, no sirven. No es que no oscilen, internamente oscilan, pero no sirven para construir un sistema de medición de tiempo. Entonces, como les decía, todo sistema de medición de tiempo se compone de un oscilador y de otra parte que cuenta cuántas veces el sistema ha oscilado. En el caso del reloj de péndulo, cada vez que el péndulo da una vuelta, normalmente el mecanismo tiene una serie de engranajes, una rueda dentada que se desplaza en una unidad y esa rueda a su vez desplaza el segundero en un incremento hasta que se completa una vuelta, ¿cierto? Proporcional a las oscilaciones. Por lo tanto, todos los relojes tienen un contador, aunque sea un reloj digital, que te va a tener que contar cuántas oscilaciones del cristal de cuarzo han ocurrido y después convertir esas oscilaciones a segundos y mostrarle al usuario algo en segundos o en minutos. Entonces, desde la perspectiva del péndulo, entender un poquito cómo es que se hace eso, cómo funciona. Si uno plantea el modelo de movimiento desde un péndulo, uno tendría, aquí está el techo, una cuerda, una masa M, esta es la vertical, y uno puede medir el ángulo θ. Esta masa va a oscilar, esto después va a aparecer aquí. Entonces, cuando llega al extremo, tiene una cierta altura h, y uno puede decir tiene una energía potencial que es mg por h, y cuando está aquí abajo es pura energía cinética, y la energía cinética va a ser un medio la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora, si esto tiene un largo L, la velocidad tangencial va a ser v igual a L por θ punto. La velocidad angular con respecto a este pivote o a ese centro es θ punto, la variación del ángulo θ, y por el largo va a dar la velocidad tangencial. Por lo tanto, podemos meter en esta fórmula v igual a L θ punto, elevarlo al cuadrado, y nos sale la energía cinética. Cuando uno aplica el principio de Lagrange para obtener las ecuaciones dinámicas del sistema, lo que uno tiene que hacer es calcular esto. La derivada del lagrangiano con respecto a la variable de configuración punto. En este caso, las variables de configuración del sistema es solamente θ, porque para identificar dónde está geométricamente esta masa, el único dato que yo necesito es θ. El L no lo necesito porque es una constante. Entonces, solamente en este caso hay un grado de libertad que es θ, y la variable Q punto es igual a θ punto. Entonces, el principio de Lagrange dice, derive el lagrangiano con respecto a Q punto. Si Q punto fuese un vector, porque el sistema tiene más grados de libertad, habría que hacer esto varias veces para cada uno de los grados de libertad. En este caso es muy simple, solamente para θ punto. Y después ese resultado hay que derivarlo con respecto al tiempo. Y a ese resultado después hay que restarle la derivada del lagrangiano con respecto a θ. El h, que aparece acá, uno también lo puede calcular y decir, bueno, la altura de esta masa esta parte de acá es L coseno de θ, y esta altura, o sea, esto es el L completo, entonces
la altura es igual a L menos L coseno de teta. Este pedacito de acá es L menos L coseno de teta. Entonces vemos que el lagrangiano, que se define como energía cinética menos energía potencial, es una fórmula que contiene teta y que contiene teta punto. El resto son coeficientes, hay que hacer estas derivadas y al final uno obtiene esta ecuación, que es masa por... Si se fijan, m por L cuadrado es el momento de inercia de la masa, considerada como una partícula. Y por teta punto, igual a menos mgl seno de teta. Lo podrían haber hecho también por balance de fuerzas, llegarían a esta misma ecuación. No hay ninguna fuerza externa aplicada, por lo tanto, aquí, si uno dice, cuando tengo que añadir el torque teta externo, si es que acá hubiese un motor que le aplica movimiento, tendría que añadir tau sub teta, el torque del motor. Pero esto no está. Simplemente alguien movió el péndulo a esa posición, lo sujetó ahí y lo soltó. Entonces la ecuación diferencial es esta ecuación. Ahora es una ecuación diferencial no lineal. Nosotros podríamos decir que para ángulos pequeños, seno de teta es aproximadamente teta. Entonces esta es una ecuación de la forma teta doble punto. Yo puedo dividir por i, ¿cierto? Y aquí tenemos esto dividido por i. Al final es una ecuación teta doble punto más una constante, podemos llamarla beta, por teta igual a 0. Y si uno aplica, por ejemplo, transformada de Laplace, tendríamos s cuadrado más beta por teta de s igual a 0, y esta sería la respuesta natural del sistema. De aquí podemos calcular la respuesta natural aplicando la transformada de Laplace inversa. Y para aplicar la transformada de Laplace inversa significa que nosotros tenemos que despejar cuáles son las raíces del sistema. Entonces, y esas raíces son s igual a menos beta raíz de eso. Pero beta es un número positivo. Si uno se fija qué es lo que hay aquí, la masa es positiva, el G es positivo, el árbol es positivo, el momento de inercia es positivo. Si yo todo este término que aquí está negativo lo paso al lado izquierdo de la ecuación, queda como un número positivo. Por lo tanto, beta es positivo, si lo paso al lado derecho es un número negativo, aparece menos beta. Y la raíz de un número negativo es un número complejo. Y entonces, o sea, en realidad esto es más menos j beta. Y recordarán, digamos, de análisis de señales o de control automático, que esta solución, más menos j beta, es una sinusoide. Si yo hubiese tenido aquí alfa, una parte real, tendría que la solución es e a la alfa t. Si alfa es negativo, es una sinusoide decreciente en amplitud por seno de beta t más phi, el ángulo de fase. El ángulo de fase en este momento no nos importa, solamente nos importa esta frecuencia de oscilación. ¿No? Si uno obtiene los parámetros, aquí el ml cuadrado es el i, entonces tenemos ml cuadrado, el L cuadrado se va con este de acá, el M se va con este de acá, y nos queda raíz de G partido por L. O sea, la sinusoide que se forma tiene frecuencia raíz de G partido por L. Entonces lo interesante acá es ver que la masa desaparece de la ecuación. Da lo mismo si yo hago un péndulo con una masa de 1 kilo o de 20 kilos. Lo que va a determinar el periodo de oscilación del péndulo va a ser el largo de la cuerda, y va a ser la constante de gravedad. Por lo tanto, el periodo de oscilación no lo puedo cambiar a partir de la gravedad, porque la gravedad está fija. La única variable que me queda es el L. O sea, si nosotros vemos que la frecuencia es omega igual a 2pi por f, en este caso omega es raíz de g partido en L, podemos despejar f. Y f nos va a quedar 1 partido por 2pi, raíz de gl, y 1 partido por t es igual a f, ¿no es cierto? F es igual a 1 partido por el periodo, o lo que es lo mismo, decir que t es 1 partido por la frecuencia, y por lo tanto nos queda que el periodo es 2pi raíz de L partido en G. O sea, si queremos un periodo más grande de oscilación, necesitamos una cuerda más larga. Si en cambio el péndulo se hace más pequeñito, o sea, pequeñito en el largo, el periodo de oscilación va a ser más corto. Entonces, si uno quiere que este reloj oscile cada 1 segundo, o sea, que vaya
en un segundo, y llegue al otro extremo y después se devuelva, en realidad vamos a tener 2 segundos de periodo para un ciclo completo. Entonces, tendríamos que calcular, ¿cierto? Aquí poniendo un 2, y el G es 9.81. Va a depender también de la latitud de este G, y eso nos va a dar que necesitamos una cuerda de 99.36 centímetros, o sea, prácticamente 1 metro de largo, más o menos, nos genera un periodo de oscilación de 1 segundo. Pueden hacer el experimento en la casa con una cuerda y poner alguna masa o algo que les permita hacer la oscilación, y van a ver que da un poco lo mismo si el ángulo es, no sé, 5 grados o 10 grados. Aquí hay un punto que en realidad la respuesta del sistema no es lineal, es un sistema no lineal, tiene un seno, y este resultado de la frecuencia que estamos haciendo acá es aproximado para ángulos pequeños. Por lo tanto, si hacen el experimento poniendo el péndulo a 45 grados o 90 grados, no van a tener un periodo parecido al que calcularon recién, ¿cierto? Ese es un dato por si hacen el experimento, que tiene que ver con que la ecuación pierde validez a ángulos muy grandes. Pero a ángulos pequeños se mantiene más o menos bastante, es válida y bastante acertada. Entonces, pero ¿cuál era el problema de medir? O sea, piensen en el año 1500, 1600, tratando de medir el tiempo en la navegación de esa época, donde no habían celulares, no había GPS, no había nada de eso. Tenían que saber, no había electrónica, así que tampoco sabían cuál era la velocidad de un barco para después, de manera exacta, para después decir, dado que estoy viajando a esta velocidad y he ido a esta velocidad por tanto tiempo, puedo integrar y saber cuánto avancé. Entonces, ¿cómo sabían los que partían, como Colón parte en busca de América, o sea, cuánto había avanzado? Tenían que medir el tiempo con sistemas de relativamente baja precisión, y después tenían cuerdas con una cantidad de nudos hechos en la cuerda a distancias fijas. Por eso existe esta unidad de nudos por hora. O sea, en realidad de nudos. La velocidad medida en nudos es 1.852 kilómetros por hora. Entonces, era una medida que se inventó, una manera de medir en esa época, tirando una cuerda al agua, o algo que podría uno pensar en una cuerda con boyas, ¿no es cierto? Es decir, cuántas boyas en una cierta cantidad de tiempo tuve que tirar hasta que la cuerda quede estirada, ¿sí? Y con eso sabían más o menos la velocidad, y después, digamos, midiendo el tiempo, sabían más o menos cuánto habían avanzado. Y eso era altamente impreciso. Por lo tanto, en 1600, 1700, Newton, Huygens, que empiezan a estudiar, y Leibniz, las ecuaciones diferenciales, empiezan a estudiar el problema del reloj de péndulo, justamente porque era un elemento muy importante para la navegación de la época. O sea, cómo hacer ese reloj más preciso. Y ahí aparece esta curva de Leibniz, la braquistrorona, que es básicamente una forma geométrica especial que se coloca, no sé si esto lo han visto en algún curso de cálculo, pero que hace que la cuerda del péndulo se empiece a flectar de una manera distinta a medida que va chocando con este borde. Entonces, inventan unos relojes de péndulo mejorados que internamente tenían una especie de plaquita con una curvatura especial que hacía que el tiempo fuera constante, el tiempo de oscilación fuera constante. O sea, entre comillas, era como una manera de linealizar la ecuación diferencial no lineal, independiente del ángulo. Imagínense que este reloj de péndulo va en un barco y el barco se está moviendo y con las olas, y eso le produce una oscilación adicional al péndulo y genera atrasos o adelantos del reloj. Entonces, además de eso, estaba el tema de que la fuerza de gravedad es distinta en distintas latitudes, y por lo tanto eso también iba generando una acumulación de error. Todo eso después, bueno, va mejorando, particularmente con el desarrollo de la electrónica tubos primero, después la electrónica con transistores, hasta que en el año 67, tampoco no es hace mucho, con el desarrollo de la energía nuclear y de los distintos materiales, se determina que el átomo de cesio es relativamente estable y más fácil de manipular, o seguro de manipular, y que tiene una frecuencia natural de oscilación que aquí es muy alta, son
9.192 millones de veces, o sea, de ciclos por segundo. Y esa oscilación tiene que ver con la transición de la emisión de fotones que salen de este núcleo del átomo de cesio. Entonces, uno podría decir que en un segundo hay 9.192 millones, etcétera, de fotones emitidos. Entonces, si uno tiene un detector que cuenta fotones, uno cuenta cuántos llegaron a este detector y uno sabe que llegó a este número, es porque pasó exactamente un segundo. Entonces, esta es una manera de medir el tiempo muy precisa, pero es muy costosa. Los sistemas de GPS, en la parte del segmento satelital, que vamos a ver a continuación, los satélites contienen un reloj de cesio. Entonces, miden el tiempo. O sea, si uno cuenta cada fotón con... si este número lo redondeamos a 9 GHz, es 1 sobre 9 millones de segundos de error. O sea, si pierdo un fotón, estoy perdiendo en realidad una fracción que es 1 sobre 9 millones de segundos. Una 9 millonésima de segundo. Otra manera de medir el tiempo es con este conversor que les mencionaba en la clase pasada, el Time to Digital Converter, o conversor de tiempo a digital. Y básicamente cómo funciona este chip es una secuencia, no sé si lo tengo, no lo tengo dibujado acá, pero es una secuencia de flip-flops. Entonces podemos pensar acá en un flip-flop JK, en realidad debería haber hecho aquí está el clock, podemos poner el J negado, la señal J negada en K, y la salida, una de las salidas Q. En el fondo, al hacer eso, se convierte en un flip-flop D. Pero, ¿qué hace, para los que no conocen, los flip-flops o los circuitos que son una memoria? Aquí hay una versión Q negada en la parte de abajo, no la usamos. Aquí está de nuevo. El patrón se repite. Entonces, aquí hay otro JK, aquí está negado. Entonces, ¿qué hace este aparatito? Este aparatito, cuando tiene una señal 1, podemos decir que esa señal la copia acá, en términos simples, lo pasa a la salida cada vez que recibe un pulso en la entrada. Si recibe un voltaje que cambia de 0 a 5 volts, en el momento en que ocurre esa transición, este 1 aparece acá. Antes de eso, aquí puede haber un 0. Y después se cambia la salida a 1. Es como que avisa que esto cambia. Pero tiene un cierto retardo de propagación. Ese traspaso no es instantáneo. O sea, cuando aquí se pone un flanco de subida, puede haber un pico segundo de diferencia, un pico segundo, en lo que se demora en cambiar de 0 a 1. Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es hacer lo siguiente. O sea, en el momento en que alguien enciende el láser, aquí tenemos un láser, se apunta contra algo, un objeto. Entonces, en el momento en que yo aprieto el switch de encendido, cierro el switch, entonces coloco esa señal de cierre aquí, en el primer flip-flop. En realidad, esa misma señal se la podría entregar a todos, pero no es necesario, basta con dárselo al primero. Y va a hacer que, inicialmente todos tienen un 0 acá. Va a hacer que este 1 avance y pase a este lugar. Y ese mismo 1 puede alimentar el clock del siguiente. Y ese mismo 1 puede alimentar el clock. Entonces, este 1 va a gatillar el clock, va a gatillar un cambio de 0 a 1. Este aparatito lo va a ver, el flip-flop lo va a ver, y va a cambiar este 0 y lo va a poner en 1. Ahora, todo esto que estoy explicando va ocurriendo con, en este ejemplo, un pico segundo de retardo. Lo que se demora el 0 en cambiar a 1. Entonces este 1 va avanzando. Cada un pico segundo va avanzando, va avanzando. Yo podría tener una cascada, una secuencia de estos muy larga. Y
después hay un receptor, ¿no es cierto? Aquí hay un receptor láser que observa que llegó el pulso de vuelta y genera una señal. Y le digo a todos ellos, congélense. O sea, en el fondo levanto estos clocks, abro los clocks y evito que se siga propagando el 1. Como ya no tienen conectado el clock, sino que esto está desconectado, se congela el sistema y va a quedar con un 1, 1, 1, 1, hasta cierto punto donde alcanzó a avanzar y el resto va a seguir en 0. Entonces, si la luz se demora mucho en ir y volver, es que lo que yo estaba iluminando estaba muy lejos y, bueno, este 1 va a haber avanzado bastante, ¿no? Va a haber avanzado probablemente hasta el final. Si en cambio el objeto estaba más cerca, este 1 va a haber avanzado unos cuantos pasos y la luz va a rebotar y el sistema va a detenerse porque la señal de recepción le va a decir a todos, dejen de hacer avanzar ese 1. Esa es la lógica de procesamiento. O sea, conceptualmente es muy sencilla. La dificultad donde está en este sistema en que todos estos flip-flops tienen que tener un retardo parejo. O sea, tengo que tener un proceso de fabricación donde, a nivel de semiconductor, donde cada componente sea muy simétrico con respecto al resto, de manera de que el retardo sea el mismo. Cuando uno compra un amplificador operacional, no sé, un LM, los típicos que uno usa en el laboratorio 741 o el 354, estos operacionales tienen retardos de microsegundos. O sea, comparativamente son ultra lentos con respecto a lo que tiene un picosegundo. Adentro de uno de estos amplificadores operacionales hay un montón de transistores. No me acuerdo el número, pero probablemente son en torno a 20. Y cada uno de esos transistores, si bien puede ser muy rápido, la suma, al final hace que el tiempo de respuesta sea de un microsegundo. Pero cuando uno va a mirar el datasheet o la hoja de especificaciones y uno mira el dato del delay del dispositivo, uno ve que el fabricante dice es un microsegundo más o menos, voy a inventar aquí 0.05 microsegundos. Ahora, 0.05 microsegundos es lo mismo que, este número de acá es lo mismo que 50 nanosegundos, que sigue siendo, es lo mismo que 50.000 picosegundos. O sea, sigue siendo un número gigante con respecto a este 1 picosegundo o menos de resolución, ¿no? En el caso de este modelo del TQFP100, de esta empresa que se llama ACAM Nestle Electronic, la resolución es de 10 picosegundos. Eso quiere decir que cada una de estas etapas está demorando 10 picosegundos. Es lo más pequeño que es capaz de ver. Y tiene un cierto límite de llegar a contar una cierta cantidad de estos pasos. Más allá de ese límite, el dispositivo dice, me pasé, ya no me caben más unos, esto se llenó todo. Y por lo tanto, si uno quiere hacer un sistema de conversión de tiempo a digital con una capacidad de medir tiempos más largos, lo que uno hace es poner este chip en cascada con otro chip. Entonces, internamente, la secuencia de flip-flops queda conectada a la secuencia de flip-flops del otro. Y el resultado final, que es como un overflow o un pin de indicación de que todo se llenó, se usa para gatillar el inicio del otro, y así sucesivamente, ¿no? Entonces uno podría construir sistemas con más etapas. Este chip en particular es relativamente fácil de usar. La parte difícil es que no es cuestión de llegar y ponerlo en un protoboard común y corriente porque es de montaje superficial. Y se necesita una medición de tiempo muy precisa para el start y el stop, para el inicio y la detención. Por lo tanto, la calidad de las conexiones que hay en un protoboard típico para encapsulados que son con patitas que se pueden clavar en el proto, no asegura la conductividad, la mejor conductividad libre de ruido como para lograr eso. Entonces, uno podría tratar de hacer algo comprando un socket y metiendo este chip dentro del socket y ese socket sobre un protoboard, pero aquí lo mejor es fabricar directamente la placa que va a sujetar este chip y dejar en la placa los puntos o los terminales para la señal de inicio y la señal de parada. Finalmente, cuando uno le da la señal de parada, lo que el chip entrega es un número digital. O sea, tiene una salida digital. Voy a borrar todo esto.
más fácil de- O sea, tiene un bus de datos que está multiplexado. Tiene una serie de señales de parada, o sea, internamente puede seguir contando y tiene hasta, uno podría decir, 8 cronómetros. Uno podría contar varios procesos que ocurren muy rápido. Y después, como entre comillas, CPU interna o el microprocesador, microcontrolador interno, eh, hace la tarea de leer cuánto avanzó este pulso a lo largo de los flip-flops y después traspasar eso a un número binario que le dice al usuario, bueno, tu pulso equivale a tantos picosegundos. Entonces, básicamente, como les decía, aquí la clave de usar el integrado es la señal de inicio, el start, el stop, y básicamente lo que el sistema entrega es esta diferencia de tiempos entre el start y el stop. Entonces, cuando uno va a ver el datasheet del dispositivo, dice máximo, puedo medir diferencias de tiempo entre el start y el stop antes de que se llene toda la secuencia de unos, que es de 40 microsegundos. Entonces, ese es un dato importante porque va a determinar si es que esto lo están usando para medir la distancia de una onda que se propaga a la velocidad de la luz. Entonces, ustedes tienen velocidad de la luz igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, y la distancia D va a ser igual a C por T. Esa es la distancia de ir y volver. O sea que 2D es igual a C por el tiempo transcurrido. La distancia en realidad va a ser la mitad de esto, ¿cierto? Entonces, si ponen aquí 3 por 10 a la 8 metros por segundo, multiplicado por 4 por 10, esto es a la menos 6, ¿cierto? Pero era 40, lo bajamos a menos 5 segundos por un medio, esto va a quedar 12, todo esto va a dar 12, o sea, dividido por 2 es 6 por 10 a la 3 metros, o sea, esto sería 6 kilómetros. O sea, igual eh, es una capacidad bastante razonable que les da mucha holgura. ¿Cuál es el tiempo mínimo que podía medir? Habíamos dicho que era 10 microsegundos, ¿cierto? En este modelo, perdón, 10 picosegundos. Entonces, la resolución de distancia, si uno tuviese que medir distancia, lo mínimo que puede medir es 5 microsegundos, perdón, 5 picosegundos de ida más 5 picosegundos de vuelta. Eso daría los 10 picosegundos. Y en tiempo total son 10. ¿Cierto? Por lo tanto, aquí en esta fórmula tendríamos que usar 10 picosegundos. Eso significa, de acá, esto por 10 por 10 a la menos 12. Y entonces esto nos quedaría 15, ¿no es cierto? 3 por 10, 30, y el 1 medio nos da 15. 15 multiplicado por 10 a la 8 por 10 a la menos 12 es 10 a la menos 4, que es lo mismo que 1.5 por 10 a la menos 3 metros, o lo mismo que 1.5 milímetros. O sea, con 10 picosegundos de resolución temporal podrían medir incrementos de distancia, la resolución espacial, de desplazamientos de 1.5 milímetros en 1.5 milímetros. Eso es lo más pequeñito que se podría medir con este conversor de tiempo a digital. Lo más grande serían, entonces, 6 kilómetros. Ahora, el problema de cómo generar una señal que avance 6 kilómetros y regrese, bueno, esa es otra historia. Ahí la señal tendría que tener mucha energía o mucha potencia, ser muy intensa como para poder yo ver un reflejo a una distancia de 6 kilómetros en el caso de que estuviese usando un láser, por ejemplo. Por lo tanto, no siempre en todos los contextos se puede hacer. Si es una onda electromagnética, 6 kilómetros no es ningún problema, como les decía, hay radares que tienen alcances de 700 kilómetros. Entonces, va a depender
de la onda que uno elija, ¿no es cierto?, de la longitud de onda del método de transmisión. Si es una onda sonora, no van a poder alcanzar una distancia muy grande, aun cuando sea ultrasónica, porque el sonido se dispersa en todas las direcciones y lo que regresa o rebota como eco puede que sea muy bajo para distancias que están más allá de los 20, 30 metros. Con respecto a cómo se instala esto en un circuito, en realidad, si uno ve el datasheet, es muy simple. Está la alimentación, 3.3, que tiene que energizar varios pines. Entonces, hay varios pines que son en realidad, si bien en la imagen se ve como que tiene muchas patitas, hay varias patitas que están repetidas, por eso la imagen aparece así. Son el mismo, se necesitan unas capacitancias de 5 capacitancias de 47 microfaradios por ambos lados, y necesita una referencia externa de 40 MHz. Eso es para hacer funcionar el microcontrolador interno que tiene. Y después se necesita esta circuitería externa, que básicamente lo que hace es ajustar una señal de voltaje de referencia. Hay un voltaje high y hay una componente, digamos, que se utiliza aquí para poder decirle al conversor si va a funcionar con la resolución más baja, porque básicamente esta resolución es configurable. Uno le puede fijar a través de la electrónica externa una referencia que cambie esa resolución de 10 picosegundos a 20 o a 40. Si uno ve el datasheet, tiene esas posibilidades de modificación. ¿Por qué quisiera uno modificar de 10 a 20? Porque tal vez no me interesa medir cosas tan pequeñas. Si estoy haciendo una aplicación vehicular, probablemente da lo mismo si el parachoque de un auto tiene una abollón o alguna hendidura. No me interesa ver ese detalle de profundidad, puede ser de 1,5 milímetros. Me interesará más ver incrementos de distancias de centímetros o incluso de decímetros. Entonces, de 10 en 10 centímetros es suficiente para saber, digamos, si tengo otro vehículo cerca o no. Y 10 centímetros es un margen razonable como para saber. O sea, si estoy a 10 centímetros de otro vehículo, probablemente ya estoy muy cerca y con la probabilidad de chocar muy alta. Por lo tanto, si puedo resolver algunos metros de distancia, más o menos un error de 10 centímetros, es bastante razonable. Y por esa razón uno tal vez no necesita tanta resolución temporal, sino que basta con múltiplos mayores de la resolución. Por último, la otra manera para medir distancia, que ya la hemos visto, es la de triangulación. Y también esa técnica se puede usar con otro tipo de sensor, que son sensores conocidos como sensores PSD, o Position Sensitive Device, o Position Sensitive Detector. Entonces, el principio aquí no es medir tiempo de vuelo, no es medir fase, es medir dónde se proyecta la luz en un receptor, que es un chip que tiene forma de línea. El chip es como una ventanita, y esta ventanita en el fondo es una resistencia bastante larga, pero es una resistencia que es sensible a la luz. Entonces, cuando hay fotones que inciden en un cierto lugar de esta resistencia, esa zona cambia su resistividad. También existen algunos de estos arreglos que son bidimensionales. O sea, si hay un rayo de luz que cae en este punto, la resistencia del circuito, del material, perdón, no del circuito, uno lo puede representar como que hubiese un circuito. Pero la resistencia del material cambia. Uno podría decir que de izquierda a derecha, no me deja terminarlo. De izquierda a derecha hay una cierta resistencia y de arriba a abajo hay otra resistencia. Y ese valor cambia en función de la posición. De hecho, esta es la definición matemática o más formal del dispositivo. Tiene un electrodo común, tiene una capa que está dopada con electrones, cargas negativas, aunque aparece N+, quiere decir que hay más cargas negativas acá. Y entonces hay electrones que están acá listos para moverse hacia el camino de mínima resistencia. Entonces aquí hay un sustrato que, como dices, es altamente resistivo. Es un mal conductor. Pero cuando cae un fotón sobre este material, ese fotón choca, aquí hay un fotón P, choca con algún átomo que tiene electrones en su capa externa girando alrededor del núcleo, y ese fotón los golpea y los saca. Y queda un electrón suelto.
y ese electrón suelto se rellena en este material. Entonces la explicación es la siguiente. Cuando este material, porque hay varios fotones que están incidiendo en esta zona, se liberan, estos fotones van formando un puente. El material es de alta resistividad, pero no es un aislante perfecto, por lo tanto es como que se van metiendo y generan un camino que ayuda a que estos electrones que están acá sin poder pasar, inyectados por el electrodo común, empiezan a avanzar. Los electrones van a rellenar y van a cambiar la conductividad de este sustrato, y por lo tanto estos electrones van a poder salir y se van a ir por el camino más cercano. Si el rayo estaba por acá, entonces uno podría pensar se formó un puente por esta zona. Y la mayoría se van a ir por el camino más cercano y van a salir por esta salida. Puede que haya una parte que sea más obstinada y se vaya por el camino largo, pero van a ser los menos. Si el rayo cae aquí al centro, los dos caminos van a estar, podríamos decir, igual de pavimentados, y por lo tanto el irme por acá o por el otro es más o menos indiferente, y lo que voy a medir es que la corriente que sale por cada uno de estos es la misma. Pero si el rayo cae más cercano a un lado, entonces lo que ocurre es lo siguiente, que la corriente que sale por este pin, llamémoslo el pin A, es una corriente de referencia I0. Entonces yo por aquí pongo electrones en una fuente, entonces digo voy a meter una cierta cantidad de electrones por segundo, esa sería mi corriente I0, y después la proporción de I0, que se va por IB o por IA, va a ser RD, la resistencia total, menos Rx partido por RD. O sea, si Rx, este valor, fuese 0, o sea, quiere decir que este tramo se achicó, y entonces tendría RD por RD, quiere decir que esto está en el fondo multiplicado por 1, y que todo I0 está saliendo por IA. Como Rx es 0, entonces no hay nada saliendo por acá, o sea, esto es igual a 0. En cambio, si yo empiezo a desplazar el rayo, este X aumenta, y voy a tener un pedazo que podemos llamarlo el pedazo de resistencia X. O sea, aquí lo que hay que pensar es que el tramo entero vale RD, pero un pedazo es proporcional al lugar donde cae el rayo. ¿Por qué? Porque el puente que se forma en el lugar donde cae el rayo. Entonces, el largo de este camino es X, y la resistencia es proporcional al largo, es de Rx. El otro lado es una resistencia de largo RD menos Rx. Entonces, de esa manera uno obtiene las fórmulas para la cantidad de corriente que sale de IA o de IB. Si ustedes hacen la suma, obviamente el total les da I0. Todo lo que entra tiene que salir por alguno de los dos lugares. Ese es el principio de funcionamiento. Aquí la precisión va a depender de qué tan bueno sea el enfoque del rayo. Entonces, si yo tengo un rayo muy abierto, o dicho de otra manera, si yo ilumino todo esto, entonces estoy formando un puente en todo este sector. Y por lo tanto, todos los electrones que están acá se van a ir por un lado o por el otro lado, y no tengo cómo realmente diferenciar o generar un camino focalizado. Entonces, necesito óptica. Está en el dibujo anterior. Necesito aquí un lente colimador que enfoque el rayo. Desde el punto de vista de las ecuaciones, como les decía, como la distancia, como la resistencia es proporcional a la distancia X es proporcional a la distancia X es proporcional a la resistencia X, o la resistencia X es proporcional a la distancia X, nosotros la fórmula la podemos escribir usando las distancias. O sea, si yo digo RD es igual a una constante de proporcionalidad por D, y Rx es una constante de proporcionalidad por X, ¿cierto? Esa constante de proporcionalidad es igual independiente del largo, depende del material. Y por lo tanto, en vez de usar Rx, puedo poner alfa D. Al final lo que pasa es que los alfa D que están o los alfa que están en el numerador con el alfa que está en el denominador se cancelan, y por lo tanto la fórmula queda expresada D menos X por D, partido por D, y la otra queda así. Y entonces después, si yo hago el cálculo de la división de IA partido por IB, me queda esta fórmula, D menos X, ¿cierto? Si yo divido acá por X dividido en D, entonces se cancelan los D.
y me queda esta fórmula que está acá, d menos x dividido en x. Y después puedo despejar x en función de p, y me va a quedar esta fórmula, que x es igual a d es una constante, porque depende del largo del dispositivo, y p es algo que medí en base a la división de las corrientes. Por lo tanto, geométricamente, este valor x es igual a p, perdón, a d dividido en 1 más p. A d dividido en 1 más p. O sea, esto lo mío, esto lo conozco por construcción, y por lo tanto tengo x, y teniendo x y la línea base, esto es geometría, y es la misma fórmula que para la estereoscopía. Es b por la distancia focal f dividido en x. Con eso puedo saber la distancia. Entonces, el otro factor que es muy importante para que esto funcione con mucha precisión es la calidad con que yo soy capaz de medir estas corrientes. Y esa calidad va a depender de la circuitería, que tenga bajo ruido y que tenga una, si es que lo hago, si es que la división se implementa digitalmente, necesito un buen conversor análogo digital. Si tengo pocos bits de resolución, voy a tener mediciones muy gruesas y no voy a obtener una medición correcta finalmente de la distancia. Entonces, la distancia finalmente, y z, es p por f dividido en x, pero x ya lo teníamos acá en esta fórmula. Entonces, al reemplazar, queda p más 1 b por f partido en d. Entonces, fíjense, toda esta parte de acá es una constante, depende de parámetros de construcción. La línea base, la distancia focal, es la lente, el d es el largo del dispositivo, y al final, aquí la ventaja es que, a diferencia de la estereoscopía, donde nos quedaba nuestra fórmula de distancia dividido por la disparidad, nuestra fórmula acá abajo tenía disparidad, y el error era inversamente proporcional al error de disparidad, aquí el error es directamente proporcional al error de P. Entonces, si uno tiene un error de P que es constante, este sensor tiende a funcionar bastante mejor que un sensor estereoscópico para distintas distancias. La limitación del sensor va a estar dada por la capacidad o la sensibilidad que tiene el sensor a detectar un haz de luz que proviene de un objeto que puede estar muy lejano. Entonces, estos son ejemplos de sensores comerciales. En el caso de estos sensores, una de las empresas probablemente más conocidas que los fabrica es Hamamatsu Photonics. Y están metidos adentro de estos sensores que ya uno los compra hechos, que eran los que les mostraba en un par de clases de atrás, donde estábamos viendo los medidores de distancia láser. Entonces aquí el principio no es, como les decía, la medición del tiempo de vuelo, es un principio más bien de triangulación del sensor, donde tenemos la fuente láser. Y esta fuente, básicamente, después es enfocada a través de un sistema de lentes sobre el detector, que podría hacerse también con un CCD. No necesariamente es un PCD. Lo que pasa es que hay algunas versiones de estos dispositivos de la marca Keyence que tienen un PCD, no un CCD. El CCD tiene píxeles. En el caso de los píxeles uno puede hacer una reconstrucción, probablemente es discreta, pero más fina en el X y el Y, mientras que en este caso, en el caso de usar un PCD es más difícil, digamos, determinar la coordenada exacta del punto de luz sobre un plano bidimensional. Otras características que tienen... Disculpe, una consulta. A ver, sí, déjeme activar el video. En el caso de que uno, digamos, pudiese resolver un mismo tema con, digamos, los dos tipos de sensores, como qué, como decir, poner una pirámide, ¿qué prioridades? Como qué iría uno registrando para decir, me voy por este o me voy por el otro? Claro, en el caso de los PCD, el nivel de error depende, como decía, ¿De la calidad? De la calidad de la electrónica, para que no hayan ruidos en la intensidad de la señal, porque si la intensidad de la señal lumínica, ¿no es cierto? Aquí hay una señal que tiene una cierta amplitud. Si esta amplitud está variando, eso va a hacer que los electrones que salen por acá varíen en función de esa variación o inestabilidad de la amplitud. Después, esta señal yo la tengo que medir, y la voy a tener que amplificar, probablemente es una señal débil. Entonces, hablábamos varias clases atrás, al principio en la parte de introducción, cuando yo tengo una señal S que además tiene ruido, ¿no es cierto?, noise, y yo amplifico, si tengo un factor de amplificación A, ¿no es cierto?, el resultado va a ser la amplificación de la señal que me interesa, pero también voy a tener una amplificación del ruido. Por lo tanto, después cuando yo tengo, supongamos que esta es la señal IB,
y tengo una señal que es la señal IA, y aquí habrá otro amplificador, más, menos, y ese puede tener otra constante, y entonces IA va a tener, no debería haber usado la letra A para el A, ahora lo invertí. Entonces tenemos la señal B, este sería S sub B, este sería S sub A, más B por el ruido en A, y este es el ruido en B. Al final estoy haciendo la división de elementos que tienen ruido, ya no es A por S, B, dividido por B, S, A. O sea, de partida, si tengo ganancias que son distintas al medir cada uno de estos, estoy cometiendo un error, porque la ganancia de amplificación idealmente debería ser la misma, de manera de poder cancelar esos A. Y si no tengo la misma ganancia, va a haber un error por error de calibración en las ganancias. Si además tengo ruido en la electrónica y estoy sumándole aquí a esta división algo que tiene ruido, que ni siquiera es el mismo número, tampoco lo puedo cancelar. Entonces, esas son mis fuentes de error. Suponiendo que esas fuentes de error las tengo controladas, el siguiente paso es calcular la división. Entonces, eso significa que tengo que pasar por un conversor análogo digital. Entonces, si yo tengo un conversor de 8 bits, ¿cierto? De 2 a la 8 niveles, y esta señal de corriente es de, para hacer el cálculo fácil, 1 ampere, ¿cierto? Máximo. Y yo aquí meto 1 ampere y de aquí tiene que salir una fracción de ese 1 ampere, ¿cierto? Al máximo, si es que el rayo está cayendo en este lado, va a salir ese 1 ampere completo. Y yo tengo 256 niveles, redondeamos a 250, ¿no? Tengo 1 partido en 250, esto significa que voy a poder monitorear cambios de 1 entre 250, son 0.004 amperes. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiene que desplazarse el rayo para que yo vea un cambio de 0.04 amperes, que es el mínimo cambio que soy capaz de observar con el conversor análogo digital? Si el rayo no se desplaza más de una cierta cantidad, la variación de corriente que va a haber por uno de estos lados va a ser menor a 0.04 amperes. Y simplemente no voy a detectar ningún cambio apreciable a la salida. El conversor análogo digital me va a seguir dando el mismo número. Entonces, la resolución del conversor, o sea, si yo tuviese un conversor de 10 bits, ¿cierto? Entonces, en vez de haber dividido por 250, habría dividido por 1000. ¿Cierto? Y habría tenido 0.001 ampere. Y para generar una variación de 0.01 ampere, probablemente el rayo tiene que moverse espacialmente una distancia mucho menor. Para generar una variación de 0.04 amperes, esto es fácil de ver. De hecho, la manera directa de verlo, o sea, cuando yo tengo esta corriente, que puede llegar a ser 1 ampere, dividida en 1000 niveles, porque estoy usando un conversor de 10 bits, ¿cierto? 2 a la 10 posibles valores, en realidad es 1024, pero para redondear yo digo 1000 niveles. Quiere decir que este tramo yo lo dividí en 1000 partes. Entonces, en el fondo, si tengo un conversor de 10 bits, es como que acá tuviese 1000 píxeles. Si tengo un conversor de 8 bits, es como que esto yo lo hubiese dividido en 250 partes. Entonces, los cambios que voy a observar, le estoy haciendo este triángulo, y yo tengo dividido esto en 4 partes, 1, 2, 3, 4. Supongamos que tuviese un conversor digital de 2 bits. Tengo ahí 2 a la 2, son 4. Entonces yo puedo observar objetos que están a esta distancia, a esta distancia, a esta distancia, o... Bueno, ese no me sirve, porque ese se va. Entonces, tengo... Esto hay que calcularlo, va a depender de la geometría B, el largo de este sensor que lo divide en 4 partes, y podría calcular cuánto es este delta X. Entonces, la pregunta, o sea, para responder tu pregunta, ¿qué sensor uso? ¿Uso un láser o uso un PSD? Bueno, va a depender
de qué tamaño es el incremento mínimo que quieres observar, a qué distancia se encuentra. Aquí también hay que pensar que, como puse en este ejemplo, objetos que están muy lejos, o sea, un objeto que está muy lejos genera un rayo que básicamente se va a infinito. No lo puedo medir. Entonces, ahora, desde la perspectiva de lo que existe comercialmente, la mayoría de los sensores PCD están hechos, como el Keyence, para operar a pocos metros. No son para medir distancias muy grandes, ¿no? No estamos hablando acá de un láser para topografía o para aplicaciones vehiculares que tienen que medir 100 metros, 200 metros. Aquí estamos midiendo en rangos que son de 1 a 3 metros. Pero, sí, estaba pensando, por ejemplo, para deflexión de losas, que ya eso es algo más, es prácticamente imperceptible. claro, entonces, en Pero ese que sería caso, interesante. claro, en ese caso un sensor que tiene resoluciones de milímetros o más de centímetros no te sirve, porque es un incremento muy grueso. Lo que Así estoy es. haciendo es medir la deflexión. Aquí hay varios ejemplos. A ver, no sé si hay un ejemplo que sea... A ver, hay ejemplos que se usan, por ejemplo, en la industria de la fabricación de neumáticos, en los cuales uno quiere estar seguro que el neumático fabricado siga un cierto perfil. Si este es el neumático Perfecto. del auto, ¿no es cierto? Entonces, yo no quiero vender un neumático que tenga, por ejemplo, hoyos, o aquí estoy exagerando el dibujo, ¿cierto? Si yo tengo eso, porque ahí hay una zona donde el neumático pierde agarre. Al final, lo que está trabajando con respecto al pavimento son solamente estas zonas. Entonces, si yo tengo, a pesar de que a simple vista o al ojo humano parezca casi plano, si yo tengo zonas así, la adherencia no es la misma. Otro proceso es cuando se fabrican láminas de plástico, incluso en bolsas. Lo que la máquina tiene acá plástico que probablemente está en pellets o es como polvo. Y pasa por un sistema que lo aspira, como una aspiradora, lo calienta, lo derrite y después tira plástico derretido encima de un rodillo. Entonces ese rodillo, cuando empieza a girar, lo que va botando es una lámina. Entonces, visto de lado está el rodillo girando, aquí hay algo que le tira plástico en polvo. Ese polvo cae encima del rodillo, este rodillo está caliente. El rodillo está caliente, se derrite y entonces empieza a bajar este rodillo. Está por adentro de estos rodillos normalmente pasan vapor, derriten el plástico y sale aquí una lámina. Después hay otro rodillo que lo toman, ¿no? Porque el plástico hay que ir conduciéndolo, enfriándolo, para que se vuelva nuevamente no blando o como un chicle, ¿no? Y hay otros rodillos que lo van enfriando y va saliendo. Y después lo ponen en otro rollo que lo va enrollando. Así fabrican el papel, el plástico, de distinto espesor, planchas, incluso el metal también. Las láminas de metal también se hacen así. Profesor, disculpe que moleste. Las de metal tienen otro rodillo. Entonces, solamente... Pensando, por ejemplo, que tengo que Julia, medir déjame terminar. Perdón. Sí. Entonces, el sensor lo que tiene que estar midiendo acá es espesor. Estamos hablando de micrones de espesor. Por lo tanto, un láser que tiene resoluciones de centímetros no te va a servir para este tipo de aplicaciones donde tienes que controlar el espesor del material. Y también hay un punto en el sistema de control de estos sistemas donde la velocidad del rodillo tiene que estar controlada en función de la velocidad con que este va botando el plástico, porque si estos rodillos que están acá tiran muy rápido el plástico, esto es como tomar un chicle, ¿no es cierto? Yo lo estiro y el chicle se va adelgazando. Entonces, el sistema, por eso aquí el dibujo tiene varios de estos sensores, porque va mirando a lo largo del camino de que ninguno de estos rodillos esté tirando más rápido, o si el rodillo se frena y empieza a andar más lento, voy a tener una acumulación de material, ¿no es cierto? Se va a hacer como un acordeón, que este lo está empujando rápido, después llega acá y este no lo está tirando a la misma velocidad y se amontona. Entonces se forman engrosamientos. Finalmente, ¿eso en qué se traduce? En que o el rollo salió mal fabricado porque tiene variabilidades de grosor y es una pérdida, o sea, no lo pueden vender, o hay zonas donde yo estoy vendiendo un plástico que lo vendo como plástico de tal grosor y estoy vendiendo plástico de más. Estoy perdiendo plástico porque estoy haciendo algo más grueso que lo necesario, o estoy haciendo plástico que en alguna parte es tan delgada que se rompe y el cliente, y uno de repente eso lo ve con estas estos rollos de plástico para alimentos. Hay algunas marcas que uno lo empieza a estirar y de repente se rompe solo, y eso es porque probablemente usan máquinas que no están midiendo bien o no están bien calibradas, entonces el grosor es variable y uno no lo ve al ojo, el ojo humano no se ve. Julia, me vas a preguntar algo.
de alguna manera me lo respondió. Pensando en, por ejemplo, las losas que tienen grandes luces, pero sin embargo se necesita medir estas microdeflexiones. ¿Qué sería una buena solución? Claro, en ese caso probablemente tienes que tener múltiples sensores, porque tener una estructura rígida de referencia. No puedes tener un robot que vaya avanzando sobre la losa con un sensor. En otras aplicaciones se puede hacer eso, pero vas a necesitar tener un riel que esté calibrado, que sepas que ese riel no está deflectado, porque al final si tienes, aquí estoy pensando, digamos, si tienes una losa, tu problema es, tienes una losa soportada en 4 puntos. Tú quieres saber si esa losa está pandeada o está alaviada. Tú podrías tener un riel, ¿cierto? Y tener este sensor, ¿no es cierto?, adosado a un mecanismo lineal que lo va desplazando y lo va poniendo en distintos lugares, ¿no es cierto? Si vas midiendo la distancia a este punto, pues mides la distancia acá a este punto. Pero si el soporte donde tú pones este sensor está chueco, ¿no es cierto? Estoy acá exagerando porque las vigas también se deforman, entonces tu losa podría estar perfecta, pero en realidad tu riel está mal, ¿no es cierto? Entonces, hay detalles de ese tipo, ¿no es cierto?, en el caso de estar usando algo para medir micrones de deformación, en los cuales tú tienes que estar segura que el diseño de la viga de soporte no tenga deflexión. Entonces, el montaje del sensor es crítico, o sea, en el sentido de que en aplicaciones donde el sensor está puesto en un solo punto y el material es el que va pasando, probablemente es más fácil, ¿no? Si tienes material que requiere que el sensor se desplace, ahí tienes que asegurarte que el sistema que desplaza el sensor no cometa errores. El datasheet acá muestra que el sensor tiene resoluciones de distancia de 0.05 micrones. Entonces, si tu riel está montado así, aquí estoy exagerando el dibujo, ¿cierto? Tu losa está acá, y entre el punto de anclaje a la estructura de un extremo y el otro punto tienes acá 1 centímetro de error, aquí al final lo que vas a estar midiendo es esta distancia y este sensor se va a dar cuenta y te va a decir, mira, aquí tienes 8 centímetros y aquí tienes... Entonces, al final, tú vas a pensar que tu losa estaba chueca, pero en realidad no era la losa, pusiste el riel. Y ahí eso es lo que se vuelve difícil. Sí. Eso, acaba esta materia, ¿no es cierto? Aquí el otro comentario que iba a hacer era que estos sensores tienen cierta sofisticación en el sentido de que pueden ver más de un reflejo. Entonces, cuando la luz atraviesa un material que no es totalmente opaco, puede ser translúcido, como dice acá, hay una parte de la luz que se refleja y otra parte que puede que pase y genere un segundo punto de iluminación, que también se va a ver. Como el sensor opera en infrarrojo, hay materiales que dejan pasar el infrarrojo. Nosotros no lo vemos, pero eso está ocurriendo. Entonces el sensor es capaz de entregarle al usuario información sobre la presencia de múltiples niveles. Las primeras versiones de este sensor solamente entregaban el primer punto, el más brillante. Y las versiones más nuevas tienen la capacidad de ver, como dice ahí, reflexiones múltiples. Para algunas situaciones eso puede ser útil. Por ejemplo, cuando se fabrican pantallas de LCD para los televisores, es importante que el montaje de la lámina protectora y la ubicación de los LEDs sea uniforme. Entonces lo que miden es, primero miden si la lámina de la pantalla que uno está poniendo está realmente plana o lo suficientemente lisa. Uno no va a vender una pantalla con ondulaciones, se verían como brillos o reflejos en la pantalla. Y en segundo lugar, que ese espesor sea constante o uniforme, de manera de que todos los LEDs, al brillar, ¿no es cierto?, generen un brillo parejo. Si yo tengo zonas de la pantalla donde la lámina protectora está separada, la luz va a rebotar internamente y no va a salir todo hacia afuera y se van a ver como manchas. Después hay otras aplicaciones, no sé si hay algunas de envase de botellas, no sé si hay alguna acá. No puse ninguna foto de eso. Bueno, pero hay algunas donde uno quiere ver el llenado en una botella, ¿no es cierto? Entonces, aquí puede estar montado el sensor por fuera, y uno está viendo en la industria, por ejemplo, de bebidas, que el líquido llega hasta cierto nivel, y probablemente, claro, el sensor va a tomar una medición inicial, que es la de la superficie de la botella, pero después hay una medición secundaria, que es la superficie del líquido. Entonces, para ese tipo de aplicaciones, estos sensores también son útiles, porque son capaces, en las versiones más modernas, de
identificar esos dos niveles en un solo sensor. Eso. Lo dejamos entonces hasta aquí. El próximo martes nos vemos. Que estén muy bien.